Buenos días, mi nombre es Cristian Segarra. Aprovecho para saludar a los organizadores y participantes de este 10º Congreso Internacional de Peruanistas en el Extranjero. Agradezco la oportunidad de permitirme unirme a este extraordinario congreso por medio virtual. El tema de mi presentación o de esta ponencia es una lectura del libro Habitación en Roma de Jorge Eduardo Eyelson, y el título es Eyelson y sus cosas, a propósito de Habitación en Roma. Quería aclarar o dar una breve introducción para decir que además de Habitación en Roma, voy a referirme también a otro texto cercano o que comparte más o menos una temática similar, ¿no? Este énfasis en el cuerpo, en los objetos, que es Noche Oscura del Cuerpo, ¿no? Que pertenece a un periodo de escritura más o menos contemporáneo, ¿no? Al texto principal. Entonces voy a leer, ¿no? Esta presentación y empiezo así. Un aspecto notable de la poesía de Jorge Eduardo Eyelson consiste en ampliar las definiciones aceptadas sobre el cuerpo y la identidad. Con frecuencia, el hablante desmonta la imperante demarcación del cuerpo unívoco que estaría separado de su entorno por límites precisos. Por ejemplo, el poema Impromptu, incluido en el libro Tema y Variaciones de 1950, sintetiza esta temática. Este es tu cuerpo o nada, una nube o una rueda, un caballo o 5 dedos. Los poemas que analizo en esta ponencia construyen una imagen de la corporeidad humana siguiendo el patrón de un complejo plano extensivo y cambiante. Esto ocurre debido a que el cuerpo se encuentra surcado por pulsiones, deseos y afectos que expanden sus límites hasta desacreditar el predominio de tradicionales esquemas binarios, como interioridad versus exterioridad, sobre la base de los cuales se ha codificado el funcionamiento del mundo occidental. Ahora bien, no se trata de subvertir disposiciones duales para dar cabida a un sistema opuesto, pero en el que aún exista la preponderancia de un elemento sobre el otro, como favorecer el cuerpo antes que el alma, sino de hacer visible la presencia de un universo plagado de diferencias, de elementos heterogéneos conectados entre sí por rozamientos y continuas interdependencias. Esta lectura que propongo puede apoyarse adecuadamente en el conocido término cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari. Este concepto servirá para graficar la representación de un cuerpo poético que busca desmantelar las tradicionales categorías de organicidad, significación y subjetividad, que se presentan tradicionalmente de manera unívoca. Es decir que, desde su matiz experimental, los poemas de Eyelson, escritos en las décadas de 1950 y 1960, reproducen un ambiente que se resiste a ser encasillado en categorías cerradas, diagramando más bien un escenario en el cual todos sus elementos pasan por procesos de plurisignificación y perenne devenir. Para captar mejor este planteamiento, Deleuze y Guattari sostienen que, cito, poco a poco nos vamos dando cuenta que el cuerpo sin órganos no es en modo alguno lo contrario de los órganos. Sus enemigos no son los órganos. El enemigo es el organismo. El cuerpo sin órganos no se opone a los órganos, sino a esa organización de los órganos que llamamos organismo. El organismo es el que codifica, el que agarrota los flujos, los combina, los axiomatiza. Fin de cita. Se trata por esto de lanzarse a la aventura de explorar diversas facetas y regiones de lo existente, más allá de las coerciones impuestas por la sociedad y la naturaleza humana. Según Deleuze y Guattari, hacerse un cuerpo sin órganos implica liberar, desatar la estructura corporal hacia una dimensión que estos filósofos llaman campo de inmanencia o plan de consistencia, y que se compone de un espacio abierto a la experimentación de vivencias más complejas, por la cual las nociones dualistas de yo versus otro, humano versus animal,
público versus privado, han sido desestimadas. De este modo, en lugar de una separación antitética de pares opuestos, el cuerpo sin órganos traza un continuum entre lo íntimo y lo externo, creando un espacio poblado por intensidades, luminosidades, deseos, afectos. En el nivel de la subjetividad, la práctica de desmantelar la estructura organizada del cuerpo tiene como consecuencia principal el hecho de que el individuo deja de percibirse como un yo indivisible, anclado en una raíz de proyección vertical, para abrirse a la dimensión de lo múltiple y la diferencia, movido por la producción inconsciente del deseo. En el caso de Eggelson, tenemos el poema Cuerpo multiplicado, de Noche Oscura del Cuerpo, el cual ilustra el derrumbe de barreras entre el yo y los otros, entre el adentro y el afuera. Cito: no tengo límites, mi piel es una puerta abierta y mi cerebro una casa vacía. Fin de cita. El campo de inmanencia que se produce después de haber desbaratado la organización jerárquica del cuerpo lleva a la voz poética a examinar la multiplicidad y lo heterogéneo. Cito: no tengo pies ni cabeza, mis brazos y mis piernas son los brazos y las piernas de un animal que estornuda y que no tiene límites. Fin de cita. En este poemario se evidencia la activación de un cuerpo sin órganos que opera como mecanismo propulsor del volumen. Así, se pueden identificar varias imágenes que describen un organismo cuyos órganos han sido sometidos a un proceso desestabilizador. Este desmantelamiento corporal, simbolizado en las costillas quebradas del poema Cuerpo mutilado, lleva a que en el texto Cuerpo en exilio, el hablante, cito, tropiece con sus brazos o camine con el páncreas. Fin de cita. También en Cuerpo melancólico, el adormecimiento del corazón como consecuencia del dolor o del sufrimiento hace que órganos vitales como riñones, hígado, intestinos se oscurezcan, perdiendo la vitalidad que define sus funciones. En este ambiente trastocado, los pies se vuelven esclavos de las manos. En Cuerpo secreto se ha alterado la posición del cuerpo con respecto al espacio y la voz poética levanta una mano a la altura del ombligo. Además, el cuerpo se ha convertido en un recinto laberíntico por el que es difícil moverse y en cuyo muro de latidos la voz poética se estrella contra bilis, nervios, excrementos. Por esto, le resulta necesario proveerse de un hilo conductor para sortear las barreras del laberinto corporal, lo cual activa la puesta en escena de una estructura desarticulada, abierta a la diferencia y la exploración. Esta dinámica que derrumba la configuración estable del cuerpo se plasma en Cuerpo dividido, donde se ha trastocado el funcionamiento de algunos órganos corporales y ya no se puede determinar desde dónde se origina el sufrimiento o la felicidad. Cito: sonrío y lloro, sin saber si son mis brazos o mis piernas las que lloran o sonríen, sin saber si es mi cabeza, mi corazón o mi glande el que decide mi sonrisa o mi tristeza. Fin de cita. En el poema Ceremonia solitaria ante un espejo cualquiera, del libro Ceremonia solitaria, escrito en Roma en 1964, se encuentra esta imagen que hace eco de la actividad de representar un cuerpo desbaratado. Tengo la cabeza en el ombligo, el corazón en los zapatos. La referencia a los zapatos denotaría que Eggelson considera a los diversos accesorios de la vestimenta como piezas conectadas al cuerpo, que funciona como órganos fabricados que son factibles de desmontar e intercambiar. Podría decirse que la ropa cumple el papel de una envoltura que conecta al cuerpo con el ámbito externo, una suerte de intersticio liminal que traza un nexo entre lo personal y la esfera de lo colectivo o lo social. En Noche Oscura del Cuerpo abundan las imágenes relacionadas con las prendas de vestir: braguetas, solapas, pantalón, camisa, saco, sombrero. Por ejemplo, estas piezas son tratadas de forma similar a los órganos corporales que aparecen en el poemario, lo cual sugeriría que el hablante compone un cuerpo forrado de prendas de vestir que han adquirido un estatuto similar a los órganos,
porque se han vuelto parte de la cotidianeidad del individuo. Esto se ve en Cuerpo en Exilio, siempre luchando con mis intestinos, mi tristeza, mi pantalón y mi camisa. La confrontación se despliega ahora en un doble nivel, contra los órganos naturales y contra la impronta social de la indumentaria. Esta dinámica que remite a la pugna del cuerpo vestido por desorganizarse, por rebelarse ante códigos establecidos, propone una manera de relacionar al individuo con la esfera pública sin obedecer a los patrones de pasividad y sumisión decretados por la sociedad. Titulado sintomáticamente Cuerpo vestido, este poema recalca el carácter desestabilizador de las prendas. Entre un zapato y un guante hay corbatas, sacos y pantalones insolentes. Martha Canfield ya había notado el interés de Eggleston, cito, por la simbología y por la función social del vestuario. Fin de cita. Camilo Fernández Cosman, a su turno, agrega una válida perspectiva al afirmar que la simbiosis entre partes corporales y prendas de vestir escribe una crítica a la cosificación del individuo en una sociedad consumista y mercantil. Es decir, que el vestuario se usa como arma camuflada, en tanto que aparenta ser parte del cuerpo, con el objetivo de demoler el organismo. Esta referencia a las interacciones entre el cuerpo humano y la vestimenta, o entre el mundo humano y no humano, me servirá para introducir un concepto desarrollado por el crítico Bill Brown con respecto a su propuesta llamada Thing Theory, o teoría de la cosística, o de las cosas, ¿no? Para este académico de la Universidad de Chicago, quien sigue los postulados de Heidegger al respecto, existe una diferencia esencial entre objetos y cosas. Es decir, que un objeto se convierte en cosa cuando ha dejado de cumplir su función utilitaria al romperse o descomponerse. Por ejemplo, una silla que ya no sirve para sentarse. Es decir, es en este acto de perder su rol asignado, ¿no?, como objeto de uso, en que el individuo toma conciencia o mira por primera vez, ¿no?, al objeto desde otra dimensión, ¿no?, con otro tipo de valor. Al pasar al estado de cosa, un objeto genera un distinto nivel relacional con el ámbito de lo humano al revelar su preeminente materialidad. Al ponerse al margen de su valor de uso, la cosa llama la atención del sujeto creando una interacción que hace que éste observe una dimensión antes inadvertida de los objetos. Se puede decir que los objetos transformados en cosas, al enfatizar su dimensión material, además de propiciar el hecho de que los veamos como participantes activos de la dimensión social de la vida, nos lleva a reconsiderar la manera en que los campos del sujeto y el objeto dan forma a lo social. En una palabra, la interacción entre ámbitos humanos y no humanos producen nuevos entendimientos de cómo los individuos transforman a los objetos físicos y cómo estos, a su turno, al mismo tiempo, transforman a aquellos, a los seres humanos. Desde el punto de vista de la relación entre lo animado y lo inanimado, lo que debe rescatarse es la manera en que el mundo material opera activamente en la formación de identidades individuales y grupales. Esta dinámica esbozada se presenta prevalentemente en Habitación en Roma. En este poemario, las referencias a prendas de vestir son abundantes. Anteojos, bastón, bolsillos, calzado, guantes, zapatos, sombrero, camisa, pantalón, medias, corbata, calzoncillos. En términos de objetos vueltos cosas, se puede ver en el poema Valle Giulia a un hombre que deambula a tropezones por la calle apoyándose en un bastón inservible. Cito: ¿a dónde quiere llegar ese hombre con su bastón que se quiebra, siempre se quiebra al doblar una esquina? En Villa de la Croce, la silla en que el hablante se solía sentar cotidianamente se ha convertido en una cosa que produce sensaciones de inestabilidad y vértigo. Incluso algunos objetos que constituyen elementos fundacionales de una casa, balaustrada, ventanas, puertas, han perdido su funcionalidad y se han vuelto cosas inútiles o que crean un clima de destrucción. Cito: volvamos para ello la cabeza desde el último peldaño de la augusta escalinata, justo en el mismo segmento en donde la balaustrada maliciosa suma 23 columnas y cae a plomo bruscamente. Poema Piazza de España.
Damas y caballeros, las ventanas abiertas ya no dan al cielo como hace tanto tiempo. Poema para destruir de inmediato sobre la poesía, la infancia y otras metamorfosis. Otra cita. Pero si las ventanas abiertas ya no dan al cielo ni a la pálida luna, estas puertas son en cambio las misteriosas puertas que dan a otras puertas, del mismo poema. También se representan objetos quebrados, botellas rotas, vidrios rotos y descompuestos. El mar brotó del caño roto de la cocina. Por momentos, la pérdida del carácter funcional de los objetos hace que estos se vuelvan en contra del sujeto, afectándolo negativamente. Cito: amanecer es horrible en estas condiciones, cada catre de hierro es mi condena, cada silla de madera una tortura, cada puerta que se cierra una hecatombe. Del poema anterior. Esta situación se reproduce en este verso. Toco mi mesa de madera y la noche cae con violencia. Foro Romano es el poema. Como se puede ver, la interacción del sujeto con el mundo de las cosas produce situaciones inéditas que complejizan las comúnmente simples y directas relaciones entre el mundo animado y el inanimado. Es decir, ese esquema tradicional, ¿no? Bastante aceptado, en que el ser humano simplemente se sirve de un objeto, ¿no? Para manipularlo o para utilizarlo para su beneficio, ¿no? Pero donde o donde no se ha planteado, ¿no? Una interacción o una correlación, ¿no? Entre el ser humano y esta dimensión inanimada, ¿no? De los objetos en su nivel cosístico, ¿no? En este nivel donde nos interpela, ¿no? Porque ya no sirve para algo, sino que nos está reconfigurando como seres humanos y rediseñando o reposicionando, ¿no? Nuestra posición en el orden social. Bueno, entonces esta era una pequeña presentación, ¿no? Que quería hacer entre estos dos puntos, ¿no? De qué manera Eielson deconstruye el nivel del cuerpo humano, conectándolo con diversas perspectivas múltiples, al mismo tiempo incorporando, ¿no? Objetos como puede ser la vestimenta dentro de el diseño corporal, ¿no? Y esto me lleva a conectar esta dinámica multisignificativa, ¿no? Con este tema de la cosificación del objeto. En suma, como afirma Deleuze, la escritura es inseparable del devenir. Escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula hasta devenir imperceptible. Fin de cita. En este sentido, los textos de Eielson, ¿no? De estos dos libros coetáneos, ¿no? Habitación en Roma y Noche Oscura del Cuerpo, que he repasado, apuntan a la representación de un sujeto que no encaja en definiciones precisas o predeterminadas, ya sea por esquemas de la naturaleza o esquemas de convenciones sociales rígidas, sino que dibujan una dimensión múltiple del individuo, la cual se amplía al conectarse con las cosas que habitan en la esfera social y que se abre hacia espacios plurisignificativos al desembarazarse de las imposiciones provenientes de reglas unívocas que tratan de encasillarlo en una mera estructura orgánica. Bueno, eso es brevemente lo que quería comunicar en esta ponencia y agradezco nuevamente la oportunidad a este extraordinario congreso, 10º congreso de estudios peronistas en el extranjero. Muchas gracias.